Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema de relevancia, un tema de interés que en esta semana ha copado la atención de nosotros los comunicadores, de una parte importantísima de la población nacional. Es el tema que vamos a tratar en esta noche. Me refiero a que se dio a conocer en este periodo preelectoral la primera entrega de la firma encuestadora Acisa Research Group. Acisa Research Group se ha dado a conocer y para tal fin tengo la gran satisfacción de tener como invitada a la señora Lilian Pagán, quien representa la firma y que en esta noche pues nos dará la oportunidad de con más detenimiento, auscultando algunos aspectos, conversando con Lilian, pues todo lo referente a Acisa, esta primera entrega para 2024, lo vamos a tratar aquí en la hora 22. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por habernos invitado y encantadísima de estar en este programa. Quisiera, antes de, por supuesto, entrar en los detalles de conocer datos que Claro. ya hemos visto en estos días de la semana, para quienes quisieran actualizarse, la referencia de Acisa. ¿Qué es Acisa Group Research, sobre todo aquí en República Dominicana? Acisa es una empresa de investigación de mercado que tiene tiene dos vertientes o dos unidades. Una es la política, que es la ACIPOL, que es la parte política de Acisa, la que desarrolla estudios de opinión, estudios sociodemográficos, estudios también de carácter social, y otro que es Acisa Comercial. En la comercial pues hacemos todo lo que hacen las empresas de investigación de mercado. Estamos aquí, somos de la República Dominicana y estamos desde el año 1988. Empezamos en un cuartito y bueno, con el tiempo fuimos desarrollándonos hasta que en los 2000, 2008, 2007, no me acuerdo exactamente, nos pusimos una agencia en Miami y dimos el salto de una agencia dominicana que está en los Estados Unidos también haciendo investigación. Entonces, Lilian, Acisa nace en República Dominicana. Acisa es dominicana. Es dominicana. Asesoría de Investigaciones S.A. Ya. Acisa. Muy bien. Porque da la impresión, quizás por la fonética de las siglas, Sí. y Acisa Research Group, El de que research. pudiera, para quienes no tenemos el conocimiento, Sí. que el origen es que ustedes sean una filial, como hay otras, a propósito, otras firmas encuestadoras empresas, que exacto. son filiales, que son la parte dominicana de esa empresa que surge. Pero mire, Acisa es netamente dominicana. Nosotros hicimos el crossover a los Estados Unidos Ya. y ahí estamos también. Y tenemos una red en toda Latinoamérica. O sea, nosotros hacemos trabajo en todo el Caribe y en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos. En las mismas vertientes, la parte comercial y la parte política. Parte comercial y parte política. ¿Y cuál es la preponderancia en el grupo Acisa, en general? ¿Cuál es la mayor, si no facturación, la mayor cantidad de trabajos que ustedes hacen, comercial o político? Bueno, tiene que ser comercial porque comercial son todos los días del año y todos los años. Lo político es un poquito más específico a procesos electorales, aunque nosotros estamos trabajando constantemente con la parte social y con el proceso de investigación de los estudios sociopolíticos, porque usted sabe que una campaña no empieza el día antes de las elecciones o un año antes de las elecciones. Los candidatos empiezan a ver su posicionamiento, su imagen, fortalezas y desventajas mucho antes de incluso lanzarse. Entonces, yo diría que un 60-40, 60% de encuestas de comercial, porque todos los días nos piden ese tipo de trabajo, y un 40% de estudios sociopolíticos y no solamente es político, también hacemos, por ejemplo, encuestas para ver el estado de la opinión en derechos humanos, el estado de la opinión de temas claves como son
la marihuana, qué tanto la persona está a favor o en contra del aborto. O sea, nosotros mantenemos toda esa línea, vamos a decir, social, de medición de cuestiones importantes sociales. En los procesos electorales de aquí, del país, ¿en cuántos ustedes han tenido labores de estudios? En todos desde el año 1992. Desde el 92. Desde el 92, exacto. Desde Peña Gómez, que trabajamos con una firma de soporte para la campaña de Peña Gómez, para hacer encuestas, y de ahí en adelante con casi todos los políticos y todos los procesos electorales. En el 2010 hicimos la primera encuesta a nivel nacional para predecir quiénes iban a ser los candidatos a senadores, diputados, alcaldes. Hicimos un mapa y ese mapa acertó en casi un 98%. Fue la primera vez que aquí en el país se hace ese tipo de trabajo, que no solamente se está prediciendo a uno o dos grandes municipios o a los presidenciables, sino que fuimos a predecir cuántos diputados había de cada partido, cuántos senadores iba a haber de cada partido, cuántos alcaldes, y fue bastante impactante. Fue siendo 98% el porcentaje. 98% es prácticamente de coincidencia. De acuerdo al margen de error, es prácticamente un trabajo perfecto. Casi perfecto. Nosotros publicamos un mapa que todavía la gente lo cita, el mapa de Asisa y después el mapa después de las elecciones, y es casi idéntico. Casi idéntico. Lilian, ¿por qué en República Dominicana las encuestas algunas veces se topan que luego del certamen electoral se encuentra con una contradicción muy alta después de haber realizado un trabajo científico? En otros lugares donde ustedes, y me refiero a países, donde ustedes normalmente trabajan, ¿el electorado da esas sorpresas a ustedes o a las otras firmas encuestadoras? Claro que sí, sobre todo en los últimos años, en los años recientes, y no solamente América Latina, yo diría que el mundo. Por ejemplo, en la predicción de Trump contra el término Hillary, predicción es correcto. Predicción, claro, uno hace una predicción de que todas las predicciones estaban para que Hillary Clinton ganara y sin embargo ganó Trump. En Inglaterra, en varias ocasiones las encuestadoras se han equivocado. Y lo que se está haciendo, lo que se hace después de un periodo electoral es analizar cuáles fueron los factores y qué cosas te hicieron a ti alejarte o acercarte a la predicción. Y con eso se está trabajando constantemente. Y entonces, muy interesante lo que plantea. Viene una elección, se realiza la elección en el día de mañana, ya la firma encuestadora 10, 15 días ha hecho su última evaluación. Exactamente. Entonces mañana vienen unos resultados que de una u otra forma ponen en una situación a la encuestadora a preguntarse qué pasó. Ustedes entonces empiezan a trabajar esa situación cuando ocurre así. Claro, tú tienes que hacer un análisis y en la mayoría de los países no es una encuestadora que lo hace. Se hace un congreso y generalmente todas las encuestadoras participan y ven qué pasó, cuáles se desviaron, qué porcentaje se desvió. Aquí es más difícil hacer eso, aunque hay una asociación de investigadores y hay una asociación de empresas de investigación. Es muy difícil reunirnos en un post-electoral. Okay, yo he intentado muchas veces hacerlo e incluso lo hemos hecho nosotros con una o dos empresas adicionales, pero como se hace en otros países de que hay un congreso, se analiza la situación, se analiza qué fue lo que sucedió, por qué estas acertaron más, cuáles son las variables, porque eso ¿qué hace? Eso hace que en la próxima medición tú tengas los indicadores afinados, las cosas, ¿qué es lo que está fallando? Vámonos por aquí. Por ejemplo, en Inglaterra vimos que la mayor parte de las personas no estaban, hubo un sesgo significativo de la gente que contestaba la encuesta, porque los que estaban a favor de los oficialistas
participaba más en las encuestas que los que estaban en contra. Vinieron para el Brexit. Para el Brexit, ya. Exactamente. Vinieron, y no, antes del Brexit, de los Tories, que tenían una imagen muy mala. La gente no quería hablar de eso, sin embargo, vinieron las elecciones y votaron. Entonces casi todas las encuestadoras se equivocaron en ese momento. Con el Brexit también pasó. Porque hay una cosa que se está dando en este momento. Las encuestas son tan buenas como la posibilidad de tú llegarle a la mayor cantidad de segmentos que existen en la sociedad. Hay segmentos a los cuales tú abordas más o menos fácilmente, estratos socioeconómicos medio bajos, a nivel rural, a nivel de provincias es más fácil de abordar a las personas, pero hay un segmento, por ejemplo, si hablamos del distrito y de la ciudad de Santo Domingo y del mismo Santiago, hay un segmento a los que tú no le llegas, porque no te abren. No es verdad que te van a abrir las torres, no es verdad que tú vas a hablar con esas personas. Eso pasa en los edificios de apartamentos. Exactamente, entonces, ¿qué tú haces ahí? Entonces tú tienes un porcentaje por internet, un porcentaje de un segmento, que eso es lo que lo que están haciendo los otros países. Hay un subsegmento que es más fácil de abordar a través de las encuestas online, que son los jóvenes, los niveles socioeconómicos más altos, te pueden contestar una encuesta por internet y entonces tú haces un mix. Pero eso se logra cuando tú analizas qué es lo que está pasando, a dónde tú estás llegando, a dónde tú no estás llegando. Si tú dices, no, lo que pasó fue que ellos se equivocaron o no se equivocaron, eso es como tan, eso es lo que no hace avanzar la industria per se en términos de las encuestas. Las encuestas tienen que analizarse, la ciencia es pública. Una persona que sigue procedimientos metodológicos, yo te digo, ok, yo me equivoqué. No, espérate, yo me equivoqué, pero vamos a ver cuál es mi metodología. Mira, esta es mi metodología. ¿Dónde fallé? Aquí. Pero si tú dices, si es una cuestión de creencia, como muchas veces así es que normalmente de manera simple se maneja. Yo creo en fulanito, o yo creo, yo soy un Aziza lover, o yo soy un Aziza hater. O sea, de esa manera no se funciona. Pero es algo muy interesante lo que mencionas, Lilian, sobre la inaccesibilidad de las torres de apartamento. Entonces, las encuestadoras, no hablo de Aziza solamente, o me corriges si solamente debo hablar de Aziza, tienen entonces ustedes que sustituir, complementar. ¿Y cómo se hace? Si ustedes hacen, por ejemplo, una evaluación, un muestreo para 1.200 personas, un ejemplo, hacen una determinada cantidad en campo y una que sea vía internet me vale como si fuera de campo. Claro, porque es equivalente, tenemos el 90% cara a cara. Un 10%, que es lo que equivale a los más jóvenes en estrato socioeconómico medio alto, a través de un proceso online. Eso se une y se hace un prorrateo de lo que pesa uno y la otra. Y en el caso que es así, en ese 10%, toca que ustedes me entrevisten, me encuesten a mí online. A ti nunca te vamos a entrevistar, porque uno de los criterios de no entrevistar a nadie es que trabaje en un medio de comunicación. Ah, bueno, pues entonces a X persona que no trabaje en medio de comunicación. Esa persona, la manera de contactarla aleatoriamente, ¿qué manera? Porque también... claro. ¿Cómo eso se logra? Es un proceso muy complicado y qué bueno que tú traes eso a colación. O sea, el proceso es, se publican los anuncios en las redes, en todas las redes. Y entonces, para tú ser aceptado en eso, tienes que cliquear en el anuncio que fue enviado. Porque lo que sucede es lo siguiente, cuando tú trabajas con las redes, tú tienes que verificar que son IPPs que son auténticos, ¿verdad? Los IPP auténticos son los que tú coges las redes, difundes esos anuncios de que tenemos una encuesta, se identifica que Aziza tiene una encuesta. Tiene una encuesta,
igualito que se hacen cara a cara. Y entonces las personas cliquean, entran a la plataforma, ahí contestan la encuesta y luego entonces se analiza si es válido, si es verdad, si no es un bot, si no es un click farm de eso, que hay muchos click farms también que lo están haciendo. Entonces, porque tú analizas los IPP que sean únicos, o sea, es otro mundo, ese es otro mundo de verificación. Los IPP, tú le pones una fotografía para que ellos te digan lo que es, para verificar que es un humano. Claro. O sea, eso es un proceso y luego entonces tú depuras a esa... para darte un ejemplo, en esta encuesta nosotros más de 4,000 personas cliquearon. Y solamente se aceptaron 200 personas. Buena pregunta te tengo ahora. Ajá. ¿Cómo ustedes, de esas 4,000, deciden escoger 200? ¿A quiénes y por qué? Porque son válidos los IPPs. O sea, tú lo puedes identificar que viene de una computadora. Pero eso es previo, esa aceptación es previa a contestar el cuestionario. Sí, claro. Bueno, ok, retiro claro. la pregunta. Solamente entra lo que pasan todo el proceso de validación. Bueno, ya, entonces ahí deciden ustedes escoger. O sea, 4,000 cliquearon, pero solamente pudieron entrar 400 y algo. Bien, y entonces ahí determinan ustedes la cantidad que van a utilizar y ya aleatoriamente. Aleatoriamente. Y a partir de ahí sí empieza el proceso de interacción para el cuestionario. Exactamente. Muy bien. O sea que es verdaderamente... Pero el Internet, o sea, las encuestas online requieren más rigurosidad para que no te engañen. Porque una de las cosas que está agravando con las encuestas es precisamente eso, de que hay lo que se llama las granjas de clics, que son los click farms. Los click farms que se ponen y contestan miles y miles de encuestas. Y entonces tú pagas a una gente, la sientas ahí y empiezan a contestarte esas preguntas. O sea que es bien delicado el asunto de las encuestas online. Muy bien, pero es interesante. Estoy seguro que muchas personas escuchándote tocar ese tema es primera vez que se enteran de esa necesidad. Se usa, reitero la pregunta y lo que entendí, única y exclusivamente para compensar la no facilidad de acceso en las zonas básicamente de clase media alta y que no tienen facilidad de accesar al encuestador. Que el encuestador no puede accesar a ellos. A las torres sobre todo. Pues bien, creo y pienso que después, tengo una pregunta. ACISA, este trabajo inicial, ¿es el primero de algunos? Es el primero que nosotros estamos publicando, pero estamos midiendo en este año vamos a medir mensualmente. Y ya estamos midiendo. Este es el primero que publicamos porque ya después de la tercera medición, quien sabe de estadística sabe que tiene que esperar 3 mediciones para estabilizar la tendencia. Al principio hace así, sube y baja todos los indicadores, pero a la tercera tú puedes calcular cuál es la proyección. Y se va afinando. Y se va afinando con el tiempo. Y entonces... Esta es la primera que vamos a publicar. ¿Y a quién debemos agradecer? Los comunicadores, la población que sabe que ya sí se empezó a hacer sus trabajos nueva vez, de que ustedes los hagan, porque tiene un costo. Claro. En este caso es una asociación de empresarios de la zona este del país. Todos nuestros trabajos los financian a sus grupos de empresarios. Porque sus simpatías no las conozco, pero la mayor parte de los empresarios quieren tener una idea de cómo está el panorama. Entonces, con tu presencia acá, puedo mencionar entonces aquí en la hora 22 que cualquier comentario, cualquier percepción, porque ACISA la patrocina X persona o X sector, nada que ver.
Nada que ver, o sea, nosotros tenemos todos los meses grupos de empresarios que quieren que nosotros le hagamos este tipo de encuestas. Siempre le pedimos permiso para publicar porque eso nos conviene a nosotros nos gusta darnos visibilidad. No, muchos de ellos dicen que no les gusta que lo publiquen, pero esto me dijo, sí, no importa, públicalo. Y entonces nos fuimos entonces con la Asociación de Empresarios de Santo Domingo Este, que nos dio el aval para poder publicar. Muy bien, pues luego de esta interesante interacción entre tú y yo, conociendo sobre Acisa, para mí ha sido una gran satisfacción. Tenía muchos años escuchando de Acisa, nunca me había detenido a auscultar frente a la representante de Acisa, ni mucho menos a indagar, pero tengo ya la referencia a la edificación de que es Acisa, que se ha hecho en este momento. Entonces haremos una breve pausa, Lilian, para que sí entremos ya en el detalle de los resultados de esta primera entrega para este proceso electoral de 2024 que ustedes entregan a República Dominicana. Perfecto. Bien. Muy bien. Gracias. Lilian Pagán, de la firma Acisa Research Group, en unos instantes vuelve con todos ustedes. Bien, como ya vimos en la primera parte de la hora 22, esta noche conocemos con amplitud, con tiempo suficiente, los resultados de la primera encuesta a nivel nacional que ha hecho la firma Acisa recientemente para las elecciones, con miras a las preferencias de las elecciones del año entrante. Lilian, dejo a todo el televidente de la hora 22 en tus manos. ¿Qué debemos conocer en primer orden? Y pienso que lo inicial debe ser la fecha. Y la ficha técnica. Y la ficha técnica, en que se ha realizado este. Correcto. Nosotros hicimos unas 1.292 entrevistas. Como te expliqué, potenciales votantes a nivel nacional. El 90% es cara a cara y el otro 10% es una combinación, de manera que tenemos una metodología híbrida. Como 90% son las localidades que es cara a cara, sí tenemos un muestreo geográfico proporcional donde aleatoriamente se seleccionan los municipios, aleatoriamente de los municipios seleccionados las manzanas, de las urbanizaciones, perdón, y después de las urbanizaciones vienen las manzanas. Todo eso es un muestreo aleatorio, de manera que cuando tú tocas la puerta, te abren la puerta, tú registras el asunto si sí o no, tú tienes una cuota de hombres y mujeres y de edades de acuerdo a lo que sucede con el padrón electoral. Okay. Entonces nosotros tenemos... Perdón, Lilian, en algunos momentos haré algunas pequeñas interrupciones. Claro. Cada encuesta que se hace, cada entrevista que se hace de estas, ¿es en una casa o puede ser en la calle? No puede ser en la calle, es un muestreo de vivienda, cara a cara. Tú tocas, te abren. Si hiciste una ahí, tienes que saltar 3. Tocas, te abren, 3. Ahora, si nosotros tenemos una N máxima de 15, lo que quiere decir que en esa urbanización o en ese sector solamente se pueden hacer 15 entrevistas. Si tenemos un sector, entonces se seleccionan aleatoriamente 3 o 4 manzanas, aleatoriamente con numeritos, tú sacaste, esta manzana me tocó. Empieza en esta casa y de ahí en adelante empieza la metodología a funcionar. ¿En una casa se puede entrevistar? Uno solo. Una sola persona. Una sola persona. Porque normalmente el encuestador aquí tú tienes que entrevistar a un hombre de tal edad para que reproduzca el padrón electoral en términos de edad, en términos de género, de nivel socioeconómico y de zona urbano-rural. Muy bien. Tenemos, como le decía, 69-30% urbano-rural. Las edades están... Alguien me hizo la acotación de por qué nosotros teníamos de 55 o más 23%. Y es que nosotros tenemos el padrón electoral
ajustado a la abstención. Y del 55 en adelante tiene un mayor nivel de votación que los jóvenes. Entonces, en el pasado certamen. En los pasados certámenes y en el pasado también. Esa es la razón por la cual tiene un 23%. Exactamente, de 55 más, que son los que más votan. Ah, muy bien. Okay. Y también tenemos una eficiencia muestral alrededor de un 59%, menos 3% de error, con un 95% de confianza, que eso hay que decirlo, y una ponderación de recuerdo de voto y de nivel socioeconómico. O sea que es bastante complejo. ¿Qué es ponderación de recuerdo de voto? En todas las encuestas, tú preguntas por quién votó en el pasado certamen electoral, y eso se convierte en un elemento de ajuste de lo que tú estás, es como, bueno, no quiero utilizar el término algoritmo, es como una ecuación que tú tienes. Si tú votaste por X o cual partido, esa es una ponderación que se da a la cantidad de personas que tú has encuestado. ¿Por qué? Si tú tienes, por ejemplo, normalmente en épocas cercanas a las elecciones, tú tienes que los partidarios del partido gobernante tienden a ser más fáciles para encuestar. O sea, el porcentaje, ¿verdad? Entonces tú tienes en una encuesta, como vi los otros días, que tenía 77% o 70% de otro partido. Entonces eso es una encuesta que no ha sido adecuada a lo que pasó en el año 2020. Entendible, correcto. Okay. Correcto, muy entonces, entendible. Se ajusta y entonces tú tienes una base que es exactamente las proporciones con las que se trabajó en el año 2020, que es la base que nosotros estamos utilizando. Y esa ponderación se ajusta entonces a tu tener, es como si tú dijeras, esto que te estoy presentando es representativo de la población en general, en su totalidad. No es de ningún partido, no es de ninguna tendencia, es como se vio en la población general, dependiendo de la cantidad de inscritos y la cantidad de gente que votó en el 2020. Muy bien. Eso es algo también que yo no he visto que casi ninguna encuestadora lo reporta. ¿Cuál es tu ponderación? Ninguna empresa seria hace una encuesta y te va a publicar un número bruto, porque eso no es una predicción. Ya. Okay. Mira qué interesante conocer eso. Sí. Y ustedes practican eso que indicas. Totalmente. Nunca damos números si no están adecuados al recuerdo pasado. Muy bien. Okay. Entonces se hizo del 19 al 23 de abril 2 oleadas. ¿Por qué 2 oleadas? Mini oleadas, no es que son oleadas de meses. Levantamos 3 días, paramos. Se revisa la data, levantamos 3 días más. Ah, muy bien. Porque es muy diferente si tú sales a encuestar domingo, sábado, lunes o lo que sea. Entonces tú tienes que tener el span. Si fuera por nosotros lo hiciéramos en un día, porque personal tenemos y la infraestructura la tenemos en términos de las tablets y ese tipo de cosas, pero hay que hacer hay que seguir el procedimiento metodológico. Esta se hizo fin de semana y día de semana también. Día de semana. Muy bien. Necesariamente. Muy bien. En una de las gráficos están todas las localidades que fueron visitadas de manera aleatoria. Okay. ¿Tienes alguna pregunta? No, resultados. Ok, resultados. Ok, el resultado, primero hablamos sobre la situación del país. Eso es lo primero que tú tienes que ver, como definir el contexto. Tenemos camino correcto, le preguntamos, ¿usted cree que la República Dominicana va por el camino correcto o el camino equivocado? 41.3% camino correcto y 57% camino equivocado. Correcto. Entonces, en este momento, la población está percibiendo que se va por el camino equivocado en un 57%. Muy bien. Y esto se distribuye en la mayoría de las regiones, más o menos de igual manera, quizás con excepción de la región del Cibao, que está
más paralelo, está casi 50-50, camino correcto, camino equivocado. Ah, qué interesante conocer ese dato. Sí. Las demás hay una coincidencia de un que 57 a un 41. Aún más, por ejemplo, si tú ves el Distrito Nacional, tiene un 70% de camino equivocado. Pero en el Distrito Nacional está el 30% de la votación, o el 20%. Bueno, no, en el distrito está el 10% de la población. 10. En Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, es que está el 22%. Junto entre Santo Domingo y el distrito, el Gran Santo Domingo tiene alrededor de un 33, un 34%. Ah, bueno, eso es. Ahora, Santo Domingo, 52, 44, pero como quiera, 52 equivocado. Santiago, 60. Equivocado. O sea que en su mayoría, más o menos, la mayor parte de la proporción lo visualiza como equivocado, con excepción del Cibao, que están juntos. Los principales problemas que siempre se lo presentamos. Eso sí es interesante. ¿Qué piensa la población en sentido general? Esto es un asunto totalmente económico. Altos costos, inflación es el principal problema, tanto a nivel del país como cuando uno le pregunta cuál es el problema que más te afecta. Los altos costos de los productos de primera necesidad, la canasta familiar, la inflación, 49%. En segundo lugar está el empleo. Estoy viendo todo agrupado, porque nosotros tenemos primero desagregado y luego agrupado. Empleo, el segundo lugar, 16%. Seguridad ciudadana en tercer lugar. Entonces, esos son los tres problemas que a veces seguridad ciudadana sube a segundo, sube a primero. A veces el alto costo baja a segundo, pero los tres los tres problemas más importantes, alto costo, empleo y seguridad ciudadana, se mantienen como los principales problemas del país. Y un problema, y lo menciono en el ámbito del problema, en el renglón problema, que en los periodos electorales es lo que primero se menciona, no porque la corrupción, no queremos más corrupción, que este no es corrupto. La corrupción, ¿qué lugar ocupa en la preocupación de ese estudio? Yo solamente tengo aquí los 5 principales problemas y no aparece. Y no está. No aparece entre los 5 principales problemas. Por ejemplo, si vemos los 5 problemas que más afectan a la persona, aparte del desempleo, que está en tercer lugar, está el 10% costo de energía eléctrica y combustible, 5% bajos salarios, que está relacionado con el empleo, y el 3% la injusticia y la desigualdad. Son los principales problemas que afectan a la persona. El tema de la corrupción no apareció en esos 5 no aparece primeros. Entre esos 5, creo que está como en el 13º o 14º. Y el tema, veo que tampoco apareció en las primeras 5 preocupaciones que tenemos, de acuerdo a ese estudio, el tema sobre la situación de Haití, tampoco está. Tampoco aparece como 10º, 11º, pero no entre los primeros. Muy bien. No entre los primeros. Luego entonces medimos el tono situacional. El tono situacional es para ver cómo la gente se está sintiendo en sentido general, pero tiene que ver mucho con su percepción de lo que va avanzando o retrocediendo. Y entonces, cuando le preguntamos cómo en sentido general, la situación general actual del país es mejor, peor, mejor, igual o peor que hace un año. 53% dice que ha retrocedido, que está peor. Con referencia a un año atrás. Hace un año atrás. Siempre tenemos esa medición así, hace un año. La situación económica del país ha avanzado o retrocedido. 49% ha retrocedido en términos de percepción de la gente. Y su situación económica personal y de su familia, que es ya como, mi familia cómo ha ido avanzando o retrocediendo, 47% retrocede. Entonces, perdón, la mayor... Y el 47% en torno a la familia. Ajá. ¿Y el resto, el 53%, cuál es la respuesta? El retroceso es 47%, el avance es 28% y el sigue igual, un 25%. Okay. Predomina entonces la situación del retroceso y que siga estancado es 25%, 47 más 25. Por eso los indicadores que ustedes verán que están en rojo, porque con los indicadores, simplemente una simple resta del porcentaje que dice retroceso y el porcentaje que dice que está avanzando, una simple resta te va a decir que a nivel general el retroceso
está ganando la parte negativa, que es un 26%. Un 26% de manera diferencial en sentido negativo. En la situación económica del país, menos 22% de que es más fuerte el retroceso que el avance. Y en la parte económica personal es un 19, menos 19, que es exactamente la misma cosa. O sea, en sentido general también se le pregunta para ver las expectativas hacia el futuro, más o menos si ven posibilidades de que las cosas mejoren en el país en el próximo año. El 42% ve menos posibilidades, el 37% más posibilidades y que todo seguirá igual, un 19%. Lo que también hace que el futuro sea negativo, Claro, menos 5%. Claro, claro. Entonces, lo que vemos aquí es un tono situacional muy negativo. Muy negativo. La gente se está sintiendo que no tiene salida. Y cuando nosotros le preguntamos estos dos indicadores que hemos agregado, ¿qué tan seguro se siente usted si sale a caminar solo durante la noche? 64% nada seguro, 28% algo seguro y solo un 8% muy seguro. Imagínate tú lo que esto significa. Significa que la gente no tiene miedo de salir en las noches y la gente estudia y llega a su casa de noche y la gente trabaja y muchas veces llega a su casa de noche. Entonces, esto es un problema que incide en el tono situacional de las personas. Lo mismo que le preguntamos, si usted tuviera la oportunidad, ¿se iría de la República Dominicana para mudarse a otro país o se quedaría en el país? Interesante pregunta. 51% se iría del país. Más de la mitad. Sí, un poquito más de la mitad. Pero a nivel, esto significa que hay una baja esperanza hacia el futuro, porque tú no piensas en irte de tu país si tú piensas que las cosas pueden mejorar. Entonces, en sentido general, hay una percepción negativa de lo que está pasando. Y entonces nosotros le preguntamos, ¿y quiénes son los responsables de ese agravamiento de los problemas, de esa situación? Eso ustedes lo evalúan también. Exacto, las atribuciones del retroceso. Y entonces, ahí vemos que el mal manejo del gobierno actual, 47% de las personas piensan que se debe al mal manejo del gobierno actual. Pero aquí lo dejamos que ellos digan varios, no uno eso solo. Iba a preguntar. Esa pregunta, ¿cómo está elaborada? Respuesta multi, cada una es una pregunta y tú puedes contestar sí o no. El mal manejo del gobierno actual, el 47% dijo que sí, que se debe, el agravamiento de los problemas se debe al mal manejo del gobierno actual. Sí, pero en esa parte, Lilian, ¿la pregunta cuál es? Piensa usted que los responsables del agravamiento de algunos problemas que estamos viviendo, de lo que hemos mencionado, en la República Dominicana, son principalmente culpa de... Entonces, 2 puntos. 2 puntos. ¿Cuáles opciones había? Todas. Todas las opciones se dan. Dice encuestador, leer, marque, todas las mencionadas. ¿Ok? Pero esos resultados que están ahí son respuestas espontáneas o ustedes le pusieron varias opciones. ¿Es por esto, por esto, por esto? Sí, pero no suman 100, sino que le preguntamos. No, claro. El mal manejo... yo lo que quiero conocer es las opciones. Los indicadores, no, ellos lo dicen al principio. Porque primero tú le dices quiénes son los responsables, te dicen todo lo que ellos piensan. Lo del mal manejo, ¿se lo sugieren ustedes? Lo del mal manejo del gobierno actual, no. Sí. Mira, se le dan todas las opciones. El mal manejo del gobierno actual, sí o no. La pandemia y sus secuelas, sí o no. Los gobiernos del PLD, sí o no. La guerra entre Ucrania y Rusia, sí o no. Y esta lo agregaron ellos ahora, que posiblemente en la próxima yo lo agregue. La sociedad dominicana, el desorden, porque esto se va con el tiempo agregando. Eso fue espontáneo y no sugerido en ninguna manera por usted, la sociedad. No, esta última, la sociedad, ellos lo dijeron, somos responsables de la misma sociedad porque son porque son muy desórdenes, porque no quieren coger normas. Lilian, ¿y la guerra de Ucrania, que nosotros siempre decimos que... La guerra de Ucrania, entre Ucrania y Rusia, la gente piensa que el 20% de las personas piensa que inciden en los problemas del país. En el 20%. El 20.6, casi 21%. ¿Y la principal razón es?
el mal manejo del gobierno con un 47%. Sin embargo, la pandemia y sus secuelas tiene un 43.5%, muy cercano. Wow. Los gobiernos del PLD un 42.3%, o sea que también son responsables. También alto, sí. Ajá. Y la guerra entre Ucrania y Rusia un 20.6%. Muy bien, muy interesante esa parte. O sea que se está viendo que las personas no están solamente culpando al gobierno. Nos dicen, Lilian, que vamos a una pausa. Sí, que vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Así, Lilian tiene oportunidad de tomarse un sorbo de agua, sí. porque ha hablado bastante. Lilian Pagán, de Acisa Research Group, en la hora 22. Supongo que ustedes que están viendo el programa de hoy coinciden en que no ha habido un minuto que no se le haya prestado mucha atención a la explicación que Lilian Pagán, de la empresa Acisa Research Group, nos ha dado hasta este momento. Entonces, en este último segmento, quisiera, Lilian, por lo que he visto cómo está compuesto el estudio, que nos tocaras primero, iniciando el segmento, la parte que tiene que ver con la evaluación presidencial, y luego pasaríamos a la parte política, a la parte electoral. Ok, perfecto. Bien, la pregunta es, ¿qué tan favorable o desfavorable es su opinión personal del presidente Luis Abinader? Y aquí es interesante que Luis Abinader como persona tiene muy buena valoración. Buena, muy buena, un 54.6%, 55%, mala o muy mala, 43.4%. Muy bien. O sea que su persona es evaluada positivamente. Sin embargo, cuando se habla de si tuviera que decidir entre aprobar o desaprobar la forma en que Luis Abinader está conduciendo el gobierno, ahí entonces se torna negativo. El 55% desaprueba la forma en que se está conduciendo el gobierno, mientras que el 43% solo aprueba. ¿Cómo, con tu experiencia, esta dualidad en la esencia del desenvolvimiento de una persona, la imagen de una persona, el primer mandatario del país, se puede dar? La imagen, la figura, 54%, pero cuando evalúo su desempeño, me baja, y lo que tiene es una opinión negativa, 50 y tanto, igual. Sí, ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se explica? Porque la imagen de favorabilidad que él como persona tiene es independiente de su gestión. Usted puede simpatizar mucho con una persona por su forma de ser, por su cercanía, por su amabilidad, por su visual, por la forma en que trata a la persona. Pero una cosa es eso y otra cosa es la gestión, el desempeño. Entonces, en este momento, su gestión no pasa a la prueba. En este momento, estamos hablando de un momento. Vamos a ver si eso continúa así, porque las encuestas no son estáticas, son la fotografía de un momento. Cuando yo tenga 10 encuestas, yo le voy a decir el video cuál es, pero no antes. Muy bien. Ok, entonces, esto hace entonces que la confianza del presidente para resolver los problemas en sentido general no esté alta en estos momentos. Eso es una evaluación, la que venía ahora. El presidente de la República le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza en la resolución de los problemas. Fíjese que es gestión de los problemas. Ajá. Y en ese caso, bastante confianza, un 10.9%, y mucha confianza, un 22.3%, para hacer un 33.2%. Esos números se ven bajos. Muy bajos. Mientras que 30.2%, ninguna confianza, más 35.6%, poca confianza, un 65.8% de desconfianza. Ahora, ¿qué significa esto? Que simplemente las personas no están viendo que los problemas que tiene se están resolviendo, porque si analizamos estos instrumentos, hace un año los problemas eran exactamente los mismos, era el alto costo, era la delincuencia, la inseguridad ciudadana, el desempleo. ¿Qué ha variado? Entonces, obviamente, por eso es congruente el hecho de que
la confianza en la resolución de los problemas del país en este periodo de gobierno, que no estoy diciendo que a lo mejor usted puede decir, bueno, necesita 8 años más o 10 años más para resolverlo, pero en este momento las personas no tienen confianza en que se va a resolver. Muy bien. Se van a resolver los problemas. Ok, que lo mejor que hasta el momento ha hecho el actual gobierno del presidente Abinader, la activación del turismo se reconoce como el primer logro, 24.7%. Está la no tolerancia a la corrupción, 18.6%, plan de viviendas, 16.2%, y el plan de desarrollo turístico de Pedernales, con un 13.5%, los 5 primeros. Pedernales aparece. Qué interesante que los encuestados le den esa valoración. Esa valoración de Pedernales... Esto es abierto. ¿Perdón? Abierto, no se le sugiere nada. ¿Tiene preponderancia quizás ese porcentaje sobre Pedernales en el área, en el sur? Correcto. Okay. Lo menos positivo hasta el momento, fíjense lo menos positivo que ha hecho este gobierno según la percepción de las personas, no controlar precios, 40%, no generar empleo suficiente, 37%, no combatir la delincuencia, 30%. Son los problemas fundamentales que dijeron que eran los problemas. Se relaciona directamente con los problemas. En la parte situacional. Muy bien. Exactamente. Entonces ahí está. No me voy entonces ahora al posicionamiento de los partidos, ¿verdad? Muy bien. Atención, las personas que están mirando el programa. El posicionamiento partidario primero. Primero partidario. Bien. La pregunta es, ¿con cuál de los partidos políticos diría usted que siente de manera personal más simpatía y con el que está más de acuerdo? 38.1 Partido Revolucionario Moderno, es el percibido como mayoritario también. La Fuerza del Pueblo, un 29.9%, y el Partido de la Liberación Dominicana, un 23.4%. Después el resto está todos los otros pequeños, un 7.5% más un 1, un 8% aproximadamente. Muy bien. O sea, básicamente el gran porcentaje tiene 3 partidos, la preponderancia. Claro. Como vemos en la imagen. Fíjense en la imagen, el país está cogido, 38.1 PRM, 29.9 Fuerza del Pueblo y PLD 23.4. Muy bien. Un país bastante dividido. Muy bien. También los indicadores que tenemos de potencial que son muy importantes es que tanta posibilidad le ve a cada uno de convertirse en gobierno en el 2024. O sea, eso llama la atención a que las personas perciben que ese partido está creciendo o están creciendo y que puede alcanzar el poder, porque una de las cosas que tiene la gente que percibir es que es un partido fuerte que puede real y efectivamente ejercer el poder. En este país esas personas que no tienen partido no tienen sustento, hasta ahora no lo han tenido. Está correcto. Ajá. Entonces, la mayor potencialidad, es decir, alto o muy alto, está en la Fuerza del Pueblo con 56%. En segundo lugar, empatado está el PRM, 55%, que tiene alto y muy alto para ser posibilidad. Correcto. Obviamente es poder, lo sigue siendo. El menor lo tiene el PLD, que tiene un 40% de potencial. ¿Okay? De igual forma, son considerablemente positivos los potenciales que tienen las 3. Ya, muy bien. Exacto. Ahora, cuando se le pregunta, ¿quién cree usted debe gobernar en el periodo 2024? ¿Quién cree usted que debe ¿Sobre gobernar? el partido o la persona? Partido. Partido. Muy bien. PRM debe continuar en el poder, el 39%. La Fuerza del Pueblo debe gobernar en el 2024, un 35%. El PLD debe volver al poder en el 24, un 24%, y otro partido debe gobernar un 3%. 3%. 3%. O sea, que quiere decir que la potencialidad mayor del partido se ve entre PRM y la Fuerza del Pueblo. Y evidentemente muestra a todas luces que el encuestado, quien opinó esa representación, descarta cualquier otro partido que no sea uno de esos 3 como potencial. 3%, ahí van todos los Sí. que no se han mencionado, un 3%. ¿Estamos bien? ¿Cuánto falta? 3 minutos. 3 minutos, ok, déjame ir entonces a la intención de voto.
que yo sé que eso a todo el mundo le interesa. Considerando los potenciales candidatos, si las elecciones para presidente de la República Dominicana fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Luis Abinader, 38.2%, Leonel Fernández, 36.3% y Abel Martínez, 19%. Muy o sea, bien. que están, y el resto está 2.5, los demás candidatos. ¿Cuáles son los demás? ¿Puedes mencionar? Okay. Los demás está David Collado, mencionado, 2.1%. Otros, un 1%. Rafi Domínguez Trujillo, que todavía se menciona, 0.5%. Hipólito Mejía, 0.4%. Esos nombres de esos tres, Collado, Trujillo y Surgen Mejía, espontáneamente. surgen espontáneamente. No leer, esto no se lee. Ah, bien. Moreno no apareció, Guillermo Moreno no apareció. No aparece Guillermo Moreno como considerado como potencial candidato. Ya, muy bien, Aunque siempre lo es. muy bien. Ok. Y por último, aquí se habla de si va a haber una segunda o primera vuelta. La mayor parte de la gente, el 67%, piensa que va a haber que se va a resolver en la primera vuelta. ¿Qué porcentaje? 67%. El 67% Piensa que se va a resolver en primera vuelta. es una gran mayoría que piensa Claro, muy bien. Claro. Ahora, de haber una segunda vuelta, eso se le pregunta, de haber una segunda vuelta electoral, ¿quiénes cree usted pasarían a la segunda vuelta? El 45% piensa que Luis Abinader y Leonel Fernández pasarían a una segunda vuelta, y Luis Abinader y Abel Martínez en un 24%, y Abel Martínez y Leonel en un 21.6%. Oh, Ok. muy interesante esos resultados. ¿Podrías esa segunda vuelta repetir, por favor? Sí, de haber una segunda Ajá. vuelta, ¿quiénes pasarían? ¿Quiénes pasarían? Luis Abinader y Leonel Fernández. El 45% cree que van a pasar Luis Abinader y Leonel Fernández. El 24.5% cree que va a pasar Luis Abinader y Abel Martínez. Y el 21.6% piensa que va a pasar Abel Martínez y Leonel Fernández. Muy bien, muy bien. Y en caso de que se dé esta segunda vuelta electoral, si pasa Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y aliados, frente a Luis Abinader, PRM y aliados, y puse aliados aquí porque es una segunda vuelta donde se supone que asuman acuerdos, ese tipo de cosas. 48% Leonel Fernández y aliados, un 48%, y Luis Abinader, PRM y aliados, un 37%. Si la segunda vuelta se da con Abel Martínez, entonces Luis Abinader, PRM y aliados, un 46%, y Abel Martínez, PLD y aliados, un 40%. Entonces, esto refleja algo muy evidente, lo que refleja, lo que dice. En una primera vuelta hay lo que se denominaría un empate técnico, una primera vuelta. Un empate full, no técnico, no. Full. Eso es un empate, Sí. porque son 2 puntos. Sin embargo, cuando se pregunta, ¿se definiría en una, porque está 38-36, se definiría en una primera vuelta? Un 67% dice que sí, sin embargo, en la preferencia hay un empate en un 38%. Porque cada uno piensa que va a ganar en primera vuelta. Si ve el cuadrito que está aquí abajo, en sentido general, cada partido y cada simpatizante de esos candidatos, PLD se iría, oiga esto, PLD primera vuelta 67%, PRM en primera vuelta 81%, los simpatizantes piensan que se van en primera vuelta, 81%. Yeah. Otros, 76% se van en primera vuelta, Wow. otros. Fuerza del Pueblo un 56%, es la que menos piensa, un 39% de segunda vuelta. Y los independientes en el 59% piensan que va a haber solo una primera vuelta. Entonces cuando eso se ve, 67% primera vuelta, no quiere decir que se le está asignando a ningún partido en específico, sino que cada quien piensa. Yo creo que me voy en primera vuelta y bien. tú crees que estemos en primera vuelta y ella cree que estemos en primera vuelta. Bueno, ya el televidente tiene los datos expuestos por Lilian Pagán sobre esta primera entrega de Asisa, sobre lo que tiene que ver no solamente con las posibilidades de un partido, de una persona, sino con cómo nos sentimos los dominicanos. Es muy interesante esa parte, muy interesante. Y nosotros subimos la encuesta entera porque hay otras cosas que no nos dio tiempo. Entonces puede www.asisaresearch.com, puede entrar y puede bajar la encuesta y verla.
¿Tenemos fecha, Lilian Pagán, para la segunda entrega? El ciclo es cada mes, entonces posiblemente finales de mayo. Finales de mayo. Iniciemos el levantamiento. Al levantamiento. Sí. Ya la presentación puede venir. Una semana después. Muy bien. Así que prontito. Prontito. Gracias, Lilian, por estar acá en la hora 22. Muchas gracias por tenerme. Queda abierta la disponibilidad, ojalá sea así, que esta visita se repita, porque todo mundo que ha visto tu participación le presta atención. Y si les toca que los encueste, pues ya ustedes saben que es una empresa que tiene elaborado un cuestionario que es bastante amplio y vamos a ver si a usted le toca. Muy amplio. Bien, señores, nueva vez les espero en la hora 22. Mañana, Dios mediante.